Mientras tanto, en la Suprema Corte de Justicia, los ministros aceptaron disminuir sus sueldos y ganar menos que la presidenta de la República. El recorte se aprobó por 8 votos contra 3 y entrará en vigor en 2025. Será del 48%, lo que significa que pasarán de ganar 5.5 millones de pesos al año a 2.8 millones según su salario bruto. Y bueno, pues en este tema de la reforma constitucional, para que el Poder Legislativo tenga todas las facultades que ya las tiene hoy de hacer, de reformas, de pasar reformas que modifiquen leyes o la Constitución, si es que obtienen una mayoría calificada, que hoy sí tiene Morena con sus aliados, tanto en la Cámara de Diputados por mucho y en el Senado, después de que se adjudicó a algunos de los legisladores de la oposición. Bueno, pues ahora pueden hacer estas reformas constitucionales. Y básicamente esta supremacía legislativa es que el Poder Judicial, hablando de la Corte, como hoy está la Corte emitiendo suspensiones para que la reforma judicial no entre en vigor, no se implemente, pues que no pueda suceder ya más esto. Es decir, que todo lo que se apruebe en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, la Cámara a nivel federal, pues que tengan que ver con cambios constitucionales que de ninguna manera puedan suspenderse, puedan impugnarse o puedan echarse abajo como cambios constitucionales por el Poder Judicial, hablando de la Suprema Corte de Justicia. Y eso pues le da a los legisladores un superpoder, porque entonces ellos podrán aprobar cambios constitucionales, incluso algunos que pudieran ser regresivos en términos de derechos humanos o de libertades, sin que nadie les pueda decir nada, porque ningún otro poder va a poder revisar, va a tener esa facultad de revisar, de darle entrada a impugnaciones, si es que los ciudadanos no estamos de acuerdo con una reforma constitucional que pase el Senado y la Cámara de Diputados, pero nadie podrá hacer nada porque las instancias judiciales, pues ya con este cambio, con esta reforma, pues estarán bloqueadas prácticamente para poder impugnar una reforma constitucional. Esto habla pues del gran poder que ahora tendrá el legislativo y el ejecutivo, porque Claudia Sheinbaum, que primero dijo que habló con Adán Augusto López, el coordinador de los senadores de Morena, para revisar que algunos artículos de esta iniciativa de reforma constitucional pues no estuvieran incluidos porque efectivamente pues ponían en peligro los derechos humanos. Pues aún con eso se pasó esta reforma. Ya le decía yo de algún comunicado del Partido Verde Ecologista que supuestamente rechazaba esta iniciativa. Bueno, pues resultó que fue falso. Votaron en bloque los legisladores del Verde, los senadores del Verde Ecologista, a favor de esta reforma de supremacía legislativa respecto de reformas constitucionales. Y bueno, pues miren, es parte de esta muestra de poder total del control que hoy tiene Morena sobre todas las decisiones políticas, sobre todo tipo de reformas legales y constitucionales, y cómo están utilizando este poder en cierto sentido, como decía la oposición, pues para pues ser autoritarios, porque estas medidas lucen autoritarias toda vez que no se consensaron. La oposición hoy no existe en la Cámara de Diputados ni en el Senado y pasan por encima de todos. El problema es que con este argumento de que el pueblo lo mandató y que los 36 millones de personas que efectivamente votaron por Claudia Sheinbaum, por la presidenta de México, y le dieron la mayoría calificada prácticamente en las dos cámaras a Morena, con los partidos aliados, pues con ese argumento hacen todo este tipo de cambios. El problema es que en México pues vivimos 130 millones de mexicanos, no solo los 36 millones que votaron a favor de este régimen que encabeza hoy Claudia Sheinbaum, y el problema es que el oficialismo pues hace como que no ve a nadie, porque a las organizaciones civiles, a la oposición, a los empresarios, etcétera, pues por todos pasa por encima Morena con las decisiones que toma en el Congreso, por ejemplo, sin escuchar y sin importarle nada. Eso puede convertirse en un peligro real, no solo para la democracia, porque hoy pues ya no hay mucha democracia, que digamos las decisiones las toma Morena en el Congreso y desde el Poder Ejecutivo, sino para lo que pueda venir más adelante, una
instauración de un régimen totalitario, autoritario, que pues no permita que en las próximas elecciones, con todos estos cambios que se están haciendo y todo el control que está teniendo el partido en el poder, pues que en las próximas elecciones no haya realmente la posibilidad de que se creen estos grupos de oposición, estos liderazgos de oposición, porque no les van a dar prácticamente cabida en ningún lado. En fin, suena peligroso este superpoder que, como se dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y parece que la responsabilidad de Morena y de los morenistas legisladores, del gabinete de Claudia Sheinbaum, etcétera, pues no está siendo realmente muy responsable en términos de todas las decisiones que toma. En fin, veremos cómo se aterriza todo este tema de la mayoría de la supremacía legislativa que tiene Morena, pero hoy los legisladores, sobre todo los del oficialismo, son más fuertes, más poderosos que nunca.